Cuando pensamos en la historia de México, vemos pirámides imponentes, conquistadores con armaduras y héroes que lucharon por la independencia. Es una narrativa de gloria, sacrificio y construcción nacional. Pero en las sombras de esa historia oficial, en los márgenes de los libros de texto, se esconden relatos mucho más perturbadores. Voces que susurran desde criptas olvidadas, epidemias que arrasaron poblaciones enteras y juicios oscuros que el tiempo quiso enterrar. Esta no es la historia que se celebra en los desfiles. Esta es la historia que se cuenta en susurros, la que nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto. ¿Qué ocurrió realmente en aquellas noches de la colonia, donde ni la cruz ni la espada podían proteger a nadie del horror invisible? ¿Qué secretos duermen bajo los túneles coloniales que se extienden como venas oscuras bajo ciudades como Puebla, Guanajuato o la propia Ciudad de México? Y sobre todo, ¿por qué tantas de estas historias fueron silenciadas, ocultas a propósito como si fueran una herida vergonzosa en el cuerpo de la nación? Hoy, no buscamos respuestas cómodas. Buscamos las cicatrices, los ecos de un miedo que definió el destino de millones. Hoy abriremos la cripta de la historia mexicana. Más allá de los aztecas y los conquistadores, nos adentraremos en los capítulos que fueron arrancados de los anales oficiales. Exploraremos los relatos de epidemias tan devastadoras que dejaron pueblos fantasma a su paso, de sacrificios secretos y rituales paganos que sobrevivieron a la evangelización en la clandestinidad, y de los horrores de la Inquisición en la Nueva España, donde un simple rumor, una acusación anónima, podía llevarte de tu hogar a las cámaras de tortura y de ahí a la hoguera purificadora. Estos capítulos olvidados no solo hablan de muerte y miedo, sino de cómo ese miedo fue una herramienta de control, una fuerza que ayudó a moldear la psique, la fe y la sociedad del México que conocemos hoy. Nuestro viaje a la oscuridad comienza no con el estruendo de los cañones, sino con un enemigo silencioso e invisible que fue mucho más letal que cualquier ejército. Tras la llegada de los europeos, nuevas enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifus se esparcieron por el continente como una plaga bíblica. Para las poblaciones indígenas, que no tenían defensas inmunológicas, fue un apocalipsis. Las crónicas de la época, escritas por frailes horrorizados, describen un panorama desolador. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, escribió sobre la plaga de viruela que asoló Tenochtitlan, describiendo cómo los cuerpos se cubrían de pústulas dolorosas, impidiendo a los enfermos moverse o siquiera buscar agua. Morían de hambre y sed en sus propias camas. Las calles se llenaron de cadáveres que nadie podía enterrar. Se estima que en el primer siglo tras la conquista, hasta el 80% de la población nativa de Mesoamérica pereció. No fue una batalla, fue un exterminio biológico. Pueblos enteros, antes vibrantes y llenos de vida, desaparecieron del mapa en cuestión de meses, dejando atrás aldeas fantasma. Los cronistas hablaban de tierras malditas, lugares donde el aire mismo parecía envenenado y solo quedaba el eco de una civilización perdida. Este gran silencio demográfico, este vacío dejado por millones de almas, fue el lienzo sobre el cual se construiría la Nueva España. Un imperio levantado no solo sobre las ruinas de templos, sino sobre un cementerio continental. El trauma de esta catástrofe resonaría durante siglos, alimentando leyendas de espíritus errantes y lugares embrujados que, en realidad, eran el recuerdo de una pérdida inimaginable. Mientras el terror biológico diezmaba los cuerpos, otra forma de miedo se apoderaba de las almas. En 1571 se estableció formalmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México. Su misión declarada era proteger la fe católica, pero su método era el terror institucionalizado. La Inquisición no solo perseguía a herejes o protestantes, su red se extendía a cualquiera que se desviara de la norma. Sanadores que usaban conocimientos ancestrales eran acusados de brujería. Personas que cuestionaban dogmas religiosos eran tildados de blasfemos. Incluso los primeros intentos de ciencia eran vistos con sospecha, como un desafío al orden divino. Los juicios eran secretos y aterradores. Una simple denuncia, a menudo anónima y motivada por envidias personales o disputas de tierras, era suficiente para que los alguaciles del Santo Oficio te arrancaran de tu hogar en mitad de la noche. Una vez en las celdas secretas del tribunal, como las del Palacio de la Inquisición en la Ciudad de México, el acusado quedaba completamente aislado.
Para obtener confesiones se utilizaban métodos de tortura física y psicológica, como el potro, la garrucha o el tormento del agua. El objetivo no era la verdad, sino la sumisión. Las sentencias se dictaban en ceremonias públicas llamadas autos de fe, espectáculos diseñados para infundir miedo en la población. Los castigos iban desde la humillación pública y el exilio hasta la muerte en la hoguera. Este miedo al castigo divino y terrenal modeló la vida cotidiana, forzando a la gente a una piedad externa y a ocultar cualquier creencia o pensamiento que pudiera ser considerado peligroso. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. El miedo y el misterio de la época colonial no solo vivían en los tribunales, sino que también se filtraban en la arquitectura y el folclore de las ciudades. Bajo los conventos, iglesias y casonas de ciudades como Puebla, Zacatecas o la Ciudad de México, se construyó una vasta red de túneles y pasadizos secretos. Oficialmente, servían para comunicar edificios religiosos o como sistemas de drenaje, pero la imaginación popular les dio un propósito mucho más oscuro. Se susurraba que eran rutas de escape para frailes y monjas que rompían sus votos, que ocultaban tesoros prohibidos o, peor aún, que conducían a prisiones secretas y cámaras de tortura, lejos de la vista de Dios y de los hombres. Estas leyendas a menudo tenían una raíz real y macabra. Muchas apariciones famosas, como La Llorona, encontraron un nuevo y potente eco en este periodo. Sus lamentos se vinculaban a las madres que perdieron a sus hijos en las epidemias o a las mujeres indígenas violentadas durante la conquista. Además, existen relatos documentados de criptas selladas en iglesias que, al ser abiertas siglos después para remodelaciones, liberaban olores nauseabundos y, según testigos aterrorizados, visiones espectrales. No era magia. Era la ciencia macabra de la descomposición, el metano acumulado de cuerpos enterrados sin el debido cuidado durante una plaga. El terror no nacía de lo sobrenatural, sino de lo trágicamente humano. La muerte masiva, el entierro apresurado y el recuerdo tangible de la tragedia que se negaba a permanecer bajo tierra. Abrir la cripta de la historia no es solo un ejercicio para mirar al pasado con curiosidad morbosa. Es una forma de escuchar los ecos que aún caminan entre nosotros en nuestras leyendas, en nuestros miedos más profundos y en las bases mismas de nuestra sociedad. Porque México no fue construido solo con la piedra de las pirámides y los ladrillos de las iglesias, ni forjado únicamente con lanzas, espadas y cañones. También fue construido con silencios forzados, con miedos susurrados al oído y con las sombras de todo aquello que se decidió olvidar. Y esas sombras, aunque no las veamos, todavía nos acompañan.